Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Ahí mientras vamos dando unos minutitos que se vayan conectando. Quiero dar gracias a Dios, por algunas cosas. Quiero dar gracias a Dios porque si bien entendemos, ¿verdad?, de que se produce un dolor normal, humano, ¿verdad?, por lo que es la separación. Pero ayer nuestra hermana Karen Kuhn, que les había pedido que estuvieran orando, una mujer de Dios que dedicó muchos años de su vida a servir al Señor y a servir al Señor aquí en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, ella partió a la presencia del Señor, ahora está muchísimo mejor, ella venía delicada de su salud, pero ahora está muchísimo mejor, está con nuestro Señor. La palabra dice ausente en el cuerpo, presente en el Señor, así que en ese sentido, alegre, y también pedirles que oren por su familia, obviamente, ¿no? Y por otro lado, también agradecido con el Señor porque teníamos un matrimonio nuevito, ¿verdad? Fefo y Adriana, que estaban viniendo desde Tucumán y bueno, todo lo que era el proceso de poder llegar, y pudieron llegar aquí a Uruguay, así que ellos son hermanos que aman al Señor, que están colaborando junto con nosotros en la obra, en la iglesia, y también va a ser así en campamento, y bueno, pedirles que oren también por ellos y por todo lo que es, bueno, el poder instalarse aquí en Uruguay y todo lo que es el sustento también para ellos, ¿no? Muy bien, seguimos esta semana con los devocionales de mi pan diario, ¿verdad? De nuestro pan diario. Y hoy 2 de abril, eh, el tema es el velo rasgado, ¿sí? Y vamos a escuchar una canción. Después oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Quitaste toda enemistad. Gloriosa gracia derramaste en mí. Misericordia sin igual. Su sangre, nuestra maldad lavó, y ciertamente su sangre satisfizo, ¿verdad?, la justicia de Dios. Querido Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos agradecerte por este día más de vida que nos has dado y también por cada una de las cosas que tú tienes, Señor, preparadas para nosotros hoy, Señor. Gracias, bendito Dios, porque no solamente tú vas a estar, Señor, con nosotros, sino que vas a estar moldeando nuestras vidas, Padre, a la imagen de tu Hijo, Señor, y también dándonos la oportunidad de poder servirte y glorificarte, Padre, en medio
de todo lo que tú tienes para nosotros. Ahora, Señor, al acercarnos a tu palabra, Señor, rogamos para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a tener corazones fértiles para tu palabra, Señor. Queremos ser oidores, hacedores, no olvidadizos, Padre. Y amado Dios, quiero rogarte para que seas tú bendiciendo, Señor, y consolando la familia, Señor, de nuestra hermana Karen. Gracias porque ella ya está contigo, Señor, disfrutando de tu presencia, Señor, y Padre, rogamos también para que sus familiares, sus nietos, Señor, también puedan tener el consuelo tuyo, Señor. Padre Celestial, también gracias por haber traído con bien a Fefo y a Adri, y rogamos desde ya, Señor, por su matrimonio y también todo lo que tú le vas a permitir hacer para ti. Padre, ahora habla a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dice así, el velo rasgado. Era un día triste y sombrío en las afueras de Jerusalén. En una colina, fuera de los muros de la ciudad, un hombre que había atraído a multitud de seguidores fervientes durante los últimos 3 años, colgaba abandonado y adolorido sobre una rústica cruz de madera. Muchos lloraban y se lamentaban. La luz del sol dejó de brillar al mediodía, y el intenso sufrimiento de aquel hombre terminó cuando clamó a voz alta, consumado es. En ese mismo instante, otro ruido resonó en el templo, el sonido de un lienzo que se rasgaba. De manera milagrosa y sin intervención humana, el enorme y grueso velo que separaba el exterior del templo y del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aquel episodio simbolizó la realidad de la cruz. Un nuevo camino a Dios se había abierto. Jesús, el hombre de la cruz, un nuevo camino, no, el único camino a Dios se había abierto. Jesús, el hombre de la cruz, había derramado su sangre como el último sacrificio, el verdadero y suficiente, que permite que todos los que creen en él sean perdonados y tengan comunión con Dios. En medio de la oscuridad de aquel primer Viernes Santo, recibimos la mejor noticia. Jesús nos abrió el camino para ser salvos del pecado y tener comunión con Dios para siempre. ¿Sí? El velo se rasgó. El velo se rasgó y fue de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y bueno, ciertamente fue cuando Cristo murió en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando Cristo derramó su sangre y pagó el precio por el pecado. Por eso dice, después de haber gritado, haber clamado, consumado es, tetelestai, el precio que había que pagar fue pagado. Sí, era un término que se utilizaba mucho en el ámbito judicial, ¿verdad? Que se colocaba, ¿verdad?, ese sello en aquel rollo, ¿verdad?, donde estaban el nombre de aquel condenado, ¿verdad?, y también todo lo que habían sido sus fechorías y también lo que había sido el pago que había realizado de, no sé, por ejemplo, 10 años, ¿verdad? Y cuando ya terminó de pagar por sus delitos, tetelestai, consumado es. Ya pagó el precio que tenía que pagar. No podía volver a ser condenado por lo mismo. Y ciertamente nuestro Señor fue el que pagó el precio. Y en el momento que clamó, dice, se rasga el velo. Claro, habría que ver un poquito lo que era la composición del templo, ¿verdad? El templo tenía allí el patio de las mujeres, bueno, afuera era el patio de los gentiles, ellos no podían ingresar al templo. Estaba el patio de las mujeres, después venía el patio de los sacerdotes, y después venía una parte que era el lugar santo, ¿verdad? Y allí también estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Allí podíamos encontrar, apenas uno entraba, el altar, ¿verdad?, de bronce, donde se hacía ese sacrificio. Después estaba la fuente donde los sacerdotes se lavaban, ¿verdad?,
Después estaba la mesa de la proposición, el candelabro. Cada una de estas cosas tenía que ver con Cristo. Cada una de las cosas del templo, el templo es Cristo, tiene que ver con Él. Cada cosa representaba y apuntaba a Él. Después el altar del incenciario, ¿verdad? Y dentro del lugar santísimo, el arca del pacto, ¿verdad? Y allí, entre el lugar santo y el lugar santísimo, se encontraba el velo, ¿sí? La composición de ese velo, bueno, no tengo los datos, estuve buscando, no encontré, ¿verdad? Solamente encontré que dice, era de material azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido, pero no pude encontrar ciertamente para poder describir cómo era, ¿verdad? Lo que sí dicen es que tenía una altura de entre 18 y 20 metros de alto, que tenía alrededor de 20 metros de largo y un espesor de unos 10 centímetros. O sea, era un velo que, según el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, ¿verdad? Dice que aún atando algunos caballos, viste, de cada extremo del velo y tirando con fuerza no podía ser rasgado. Era un velo muy fuerte, muy grueso. Y en aquel momento en que Cristo clama, dice que se rasga desde arriba hacia abajo. La idea es que ese velo separaba, ¿verdad?, a los hombres de un Dios santo. En Hebreos capítulo 9 dice la palabra de Dios así: el velo separaba a los hombres pecadores de un Dios santo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incenciario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cada año, una sola vez al año, entraba el sumo sacerdote, dice, para poder derramar, dice, no sin sangre, o sea que entraba con la sangre de machos cabríos, de corderos, ¿verdad? Para poder ofrecerla allí, dice, por él y por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y allí estaba, ¿verdad?, el lugar santísimo y el lugar santo separado por un velo que la idea era solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. De hecho, dicen algunos historiadores que el sumo sacerdote ingresaba, ¿verdad?, con unas campanas tocando, ¿verdad?, y también con una soga atada a su cintura. Una soga que llevaba hasta afuera del lugar santísimo, porque si se escuchaba que dejaban de sonar aquellas campanas, existía la posibilidad de que el sumo sacerdote hubiese entrado en pecado y hubiese muerto allí en el lugar santísimo. Y entonces no iba a entrar nadie a sacarlo. ¿Quién iba a entrar? Lo sacaban
dice tirado con una cuerda. Pero Cristo es el sacrificio perfecto que ingresó y Él es el sumo sacerdote, que Él ofreció. Él es el sumo sacerdote y la misma sangre, el mismo sacrificio. Él fue quien nos abrió el camino. Por eso, como fue una obra de Dios, por eso es que se rasga desde arriba hacia abajo. Él ofreció con su propia sangre, ¿sí? La sangre perfecta, la sangre preciosa de Cristo. Él es el sacrificio que es suficiente y que es eficaz. Ahora, vamos a decir así, antes había un velo que separaba. Y hoy por hoy sigue habiendo un velo que sigue separando al ser humano de Dios, y es el pecado. El pecado produce una separación. Ahora, lo peor del pecado no es la separación que el hombre vive en esta tierra de Dios, porque vamos a decir así, qué triste que es ver personas que viven lejos de Dios y que buscan la felicidad en cosas tan pasajeras, tan terrenales, tan efímeras, tan vanas. Personas que buscan la felicidad por no tener a Dios tal vez en la belleza, ¿verdad? Y uno ve, ¿verdad? Las cosas que hacen para tratar de mantenerse bellos. O personas que buscan la felicidad, no sé, en las cosas materiales, en el dinero. Y ahí van corriendo detrás de ellas. Personas que tal vez se van dañando su vida creyendo que la felicidad la encuentran en los vicios, en las fiestas, en las relaciones promiscuas. Personas que se van destruyendo porque no tienen a Cristo, no han encontrado a Dios. Y sabes, es triste ver eso. Pero lo peor no es esa separación ni las consecuencias que tienen en esta vida, que si bien es triste, lo peor es la consecuencia eterna, la condenación eterna que hay. Pero hay un Cristo, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hay un Dios hecho hombre que murió en aquella cruz del Calvario y que gritó, consumado es, la paga del pecado es muerte, Él pagó con su muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, Él pagó, Él abrió el velo para que podamos estar eternamente con Él. Y la única forma de poder llegar al Padre es a través de Cristo. Él lo dijo de una forma categórica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el único camino. ¿Saben? Tal vez lo hayan escuchado. Era algo que se decía, ¿verdad? En el Imperio Romano, todos los caminos llevan a Roma. Roma había llegado a conquistar tanto que dicen que nunca se ponía el sol sobre Roma, ¿verdad? Que era tan extenso su imperio que cuando el sol se estaba ocultando por un lugar, ya estaba saliendo por el otro lado y que todo su imperio, por eso decían el sol no se pone sobre Roma. Y la cuestión es que decían que todos los caminos llevan a Roma, porque de alguna manera u otra pasabas por el Imperio Romano. Pero en medio de todo ese contexto y en medio de toda la confusión de hoy, ¿verdad? Donde tantos dicen tener diferentes caminos para llegar al Dios, para llegar al cielo, Jesucristo dice, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La obra perfecta de Cristo en aquella cruz del Calvario, donde derramó su sangre preciosa, es la obra que nos puede dar salvación. Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para salvarte, para perdonarte, para darte vida eterna, para trasladarte por la fe del reino de las tinieblas al reino de la luz, darte esa vida espiritual. Ahora, ¿sabes? Dice allí en Hebreos capítulo 10, te voy a leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice así: así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, lo que nos da entrada a ese lugar santísimo, lo que nos da entrada a la presencia misma de Dios, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, en su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Necesitamos entender y creer y confiar en que Jesucristo, en que la sangre de Cristo, en que Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio y Él es el que puede purificarnos. A través de Él podemos acercarnos no solamente a la salvación eterna, sino a esa comunión perfecta con Dios. Pero, ¿sabes? Quiero que podamos pensar en esto, quiero terminar pensando en esto. Cuando uno se acerca allí a la cruz, puede ver varios tipos de personas que se encontraban allí. Por ejemplo, estoy en Mateo capítulo 27, y dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elí llama a este. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elí a librarle. Ahí vemos un grupo de personas que estaba tan cerca de la cruz, que estaban presenciando uno de los eventos más maravillosos, donde se estaba manifestando de una forma práctica el gran amor de Dios para con su humanidad, para con su creación. Y ellos lo que hacían eran disertaban, hablaban, ¿a quién estará? ¿De quién estará llamando? ¿A Elí? ¿Estará llamando a este otro? Déjalo a ver si viene Elí. Y ¿sabes la cantidad de religiosos que hoy hablan, disertan, dicen, enseñan, pero que no creen en Cristo? ¿Sabes la cantidad de personas que están tan cerca de la cruz y a la vez tan lejos de Cristo? Algunos burlándose, algunos cuestionándolo, algunos pasan su vida cuestionando acerca de Cristo. Algunos hasta que dicen que Dios no existe, pero se pasan ahí discutiendo su vida. Son ateos que salen a predicar acerca de que Dios no existe, de que Cristo no es el Hijo de Dios. Disertan, tan cerca y a la vez tan lejos. Tal vez como, no sé, aquel joven rico, ¿no? Que le interesaban las cosas de Dios, quería la vida eterna, pero cuando se les dijo, tan cerca y a la vez tan lejos. No era que era salvación por obras, la salvación nunca fue, no es, ni va a ser. No era que si el joven rico vendía todo lo que tenía, entonces iba a ser salvo, no es por obras. Lo que Cristo quiso mostrarles que Él tenía un Dios, tenía un gran pecado y que su gran amor al dinero era mucho más grande que su amor a Dios, ¿verdad? Él tenía otro Dios y necesitaba abandonar para abrazarse al único Dios verdadero. Hay muchos que tienen sus propios pecados, personas que no quieren nada con Dios porque aman más su pecado. ¿Sí? Ese es su Dios. Ahora, podríamos decir como aquel joven, ¿verdad? Aquel joven rico que se alejó. O tal vez como, ¿se acuerdan el rey Agripa? Por poco me persuades. Tan cerca y a la vez tan lejos. Qué triste, ¿no? Pero sabes también, allí alrededor de la cruz, estaban aquellos soldados que jugaban, ¿verdad? Y tiraban los dados
y buscaban repartirse las cosas, las posesiones de Cristo, ¿verdad? Y tiraban y jugaban. Y me hace pensar en cuántos, ante la cruz de Cristo, ante las cosas de Dios, juegan con las cosas de Dios. Personas que tal vez van a la iglesia, ¿verdad? Pero que realmente no creen. Y juegan tal vez a veces a ser indiferentes, que uno dice, ¿para qué vienen, no? ¿Para qué vienen? ¿Para molestar? Personas en las que a mí me ha tocado a veces invitarlas a que no vengan más. Si no quieren, que no vengan, pero que no vengan a molestar. Juegan con Dios, juegan con las cosas de Dios. Y a veces hasta invitan a otros a que vayan detrás de sus disoluciones, que vayan detrás de, no sé, de su alcoholismo, de su drogadicción, de su vida promiscua, o de su propio ateísmo, o de su propia hipocresía. Juegan con Dios. Va a llegar el momento en que van a tener su merecido. Quiera Dios que antes de morir realmente busquen a Dios y realmente se conviertan. Pero si no, la condenación ya está preparada. Hay otros que es como el ladrón de la cruz. ¿Y a qué voy con esto? Que no saben si es el último momento de su vida, o tal vez sí están seguros de que es el último momento de su vida, y entienden la gran realidad y la gran urgencia de confiar en Cristo. En aquella cruz, uno de los ladrones lo buscaba como muchas veces pasa, ¿no? Como aquellos que quieren un Dios bombero, sacame de esta. Pero después, ¿qué importa? Podría haber sido Cristo o le podrían haber pedido, no sé, a algún otro milagrero, por decir así. No estoy diciendo que Cristo sea un milagrero, sino que cualquier ómnibus lo dejaba bien. Hay personas que son así, buscan de Dios nada más para que les saque de ahora de esto de que las papas queman. Pero el otro ladrón entendió, reconoció, sabía de que él estaba allí por su propio pecado, reconoció su propia maldad. Y qué importante que es que si vos no lo has hecho, que hoy puedas reconocer tu pecado, tu impiedad, y puedas acercarte a Cristo y buscar poner toda tu fe en Él. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba allí muriendo, pero sabía que un día iba a regresar, y para regresar necesitaba resucitar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y allí Cristo, como tal vez a vos, si hoy fuera el último momento de tu vida, te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si te animás a creer, a confiar de todo corazón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sabes, también había otro tipo de personas, y eran aquellos soldados o aquel centurión romano que vio que Cristo no era como los otros ladrones, que tal vez vaya a saber en cuántas crucifixiones había participado este centurión, cuántos ladrones había escuchado tal vez blasfemar y insultar y decir cada barbaridad, no solamente tal vez a ellos, sino a todos los que estaban allí. Vaya a saber cuántos gritos habían escuchado de dolor, de desgarro, de miedo a la muerte, de bronca hacia la vida, ¿verdad? No sé, pero este centurión vio que este Jesús que estaba muriendo allí no era igual a los otros. Dice así, eh, versículo 54, Mateo 27, versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Quiera Dios que tal vez no lo estés buscando, tal vez no estés buscando encontrarte con Cristo.
tal vez estás en lo cotidiano, tal vez hoy estás escuchando este devocional de pasada, como le ha pasado a gente amiga. Recuerdo un muchacho amigo, él por diferentes situaciones, ¿verdad?, que estaba viviendo, un muchacho de allí, del norte de Argentina, iba a suicidarse. Había preparado todo para suicidarse en su cuarto. Quería acabar con su vida. Y lo único que hizo fue poner radio y subió el volumen, ¿verdad?, para que su madre no escuchara y él pudiera acabar con su vida, vamos a decir así, tranquilamente. Y en la radio que pone y escucha, alguien predicando el Evangelio. Él no estaba buscando de Dios, pero Dios lo estaba buscando a él, como siempre lo ha hecho. Siempre Dios ha salido a buscar a la humanidad, al ser humano, porque le ama. Él está buscándote hoy porque te ama. Por eso el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, porque Él descendió y se hizo hombre para venir a buscarte, para salvarte, porque Él vino con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Vas a reconocer que Él es el Hijo de Dios. Vas a venir y clamar y pedirle que se acuerde de ti. Él se acuerda. Por eso vino a morir, porque te ama. Y Él te está buscando hoy y te está pidiendo, venid y estemos a cuenta. Venid y estemos a cuenta. Y la única forma es por la fe en lo que Él hizo por vos. Él murió por todos tus pecados y resucitó para darte salvación. Quiera Dios que vos hoy puedas dar ese paso, esa decisión. El velo se rasgó para que puedas tener salvación y comunión con el Padre. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, por su obra, y quiera Dios que hoy pueda ser día de salvación. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por lo que es tu gracia, Señor, por lo que es tu misericordia. Gracias porque tú nos amaste, Señor, aún siendo pecadores, siendo enemigos tuyos, Señor, siendo rebeldes contra ti. Padre, tú nos amaste y enviaste a tu Hijo. Y gracias, Cristo, porque tú pagaste en aquella cruz del Calvario lo que si nosotros hubiésemos tenido que pagar, sería yendo eternamente al infierno. Pero tú, Señor, gritaste allí en aquella cruz, consumado es, el precio que había que pagar fue pagado, y abriste el velo, abriste la entrada al lugar santísimo. Tú eres ese camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la única forma de poder llegar al Padre. Y ruego, Dios, para que hoy pueda haber salvación, Señor. Ruego para que hoy, Señor, personas puedan escuchar lo que tú has hecho por ellos y que puedan con corazones sensibles postrarse ante ti, como aquel centurión. Este era el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Padre Celestial, no nos permitas pasar indiferente ni jugar con tus cosas. Ayúdanos a jugárnosla por ti, Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan un precioso fin de semana, ¿verdad? Si no están pudiendo congregarse, bueno, conéctense, y si están pudiendo congregarse, vayan, denle la importancia. ¿Sí? La palabra de Dios nos motiva a que no dejemos de congregarnos, y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Es importante para vos, es importante para tus hermanos, pero es la forma también de glorificarle. ¿Sí? Y si no estás pudiendo congregarte en forma presencial, hacelo en forma virtual. ¿Sí? Señor les bendiga, que tengan un excelente fin de semana y estamos en contacto y a las órdenes para servirles. ¿Sí?